Empezamos con visión global y seguimos analizando los mercados, en este caso de manos del análisis que Raquel Rero le dará paso a nuestro analista de hoy. Hola María, muy buenas tardes. Aquí seguimos analizando la escena del mercado y me parece que podemos saludar ya a Luke Newman, gestor de fondos de renta variable en Janus Henderson. Luke, hello, good afternoon. Thank you so much for attending us. Good afternoon. Thanks for having me on. So we're seeing that volatility continues to dominate the market. Do you think that we have already seen the floor, or will the falls continue? I think more volatility to come. I think short term we've probably seen something of a bottom put into markets, but I wouldn't be surprised over the course of the year, given all these challenges investors are having to deal with at the moment in terms of inflation, events in Ukraine, central bank policy, liquidity challenges. I wouldn't be surprised if we then retested those lows later in the year. I think it's going to be a challenging year. And what about the inflation problems? After yesterday's inflation data and today's data, what are the Federal Reserve next steps? Have we seen the inflation spike, or will Powell be more hawkish? What do you think? Yeah, I think that PPI data you would have seen this afternoon, I think gave us some clues in terms of the likely path of inflationary pressures throughout the rest of this year and into next. The headline numbers were eye-catching. Finished goods there running at that 11% annualized number. So huge inflationary pressures that we're all aware of as investors, as consumers, and corporates are facing those challenges as well. But if you look beneath the numbers and look at what we call core PPI, so take out the food and the energy pressures. I mean, they're very real, of course, but if you remove them from the number and look at the underlying data, actually the increase month on month in inflationary PPI pressures was slightly lower. And I wonder if that's going to be the start of a trend. Looking forward, we're starting to see increasing evidence of demand falling. So households and corporates altering their demand decisions in the face of these higher prices, and almost creating a self-righting mechanism to bring that inflation pressure down. And if we see that trend continuing from here over the next few months, and it won't be immediate, and the energy pressures, of course, will last for longer, primarily because of those supply constraints which have been exacerbated by effectively removing Russia from that global supply. But we could then see a shift in markets. And I think you'll see that first in the bond market. It's interesting today on that high inflation number, we've actually seen a rally today in sovereign bonds. Now, I'm an equity investor, investing within an absolute return fund, but we keep a very close eye on the bond market. Often it moves ahead of the equity market. And to my mind, that would seem to be signaling that we may have seen or be experiencing the peak, at least year on year, in that inflation. Okay, and do you have any kind of advice to our viewers in order to invest better in this volatility market? Yes, I think the approach to investing going forward has to be very different to what's worked for investors over the last 10 years. We probably have seen that inflationary pressure beginning to ease, but a lot of other things have changed and won't revert again. We've been in an environment of huge liquidity. Obviously, the response from governments and central banks to the COVID pandemic was to increase that stimulus even further. Not only is that being removed, but actually we're seeing that excess liquidity beginning to be removed now. So the days, I think, of very low, structurally low interest rate policy with central banks prepared to step in on weakness has probably gone. So that support for equity investors of pre-profit technology type business models would seem to be gone as well. I think looking forward,
I've got a checklist of the sorts of companies that I'm interested in buying on this weakness. I think we need to find companies that can grow in a recession or low growth environment. So you need an element of structural growth there. But I'm not talking about the super high growth technology businesses that have led the market over the last 10 years. So steady growers, but I'm really looking at other metrics as well. I think you need to show that you have a profitable business model, you have a margin structure which can increase with inflation, not come under pressure. So you can pass that inflationary pressure onto your customers. I'm really scrutinizing the balance sheets at the moment. So I think financial leverage and debt is going to be a very difficult characteristic at the moment. You know, I said we keep an eye on credit markets. The credit market is really under strain at the moment, and that's before the Federal Reserve has even commenced its quantitative tightening program. So we want net cash balance sheets, structural growers, and I think we've got to pay more attention to valuation. You know, the days of growth at any price have passed. So I wouldn't be looking to bottom fish amongst some of those NASDAQ companies that have been hit very hard. Instead, I'd probably be looking at European businesses with lots of US exposure, so benefiting from that stronger US dollar, that fulfill those criteria. So there will be opportunities. I think they'll be very different to the winners of the last 10 years. About alternative investment, do you think this kind of investment, alternative investment, could be an opportunity given this context? It would surprise me. It won't surprise you that I do, but again, I think you've got to be very careful. Absolute return and alternative investing, liquid alternative funds and assets are a broad church. There are lots of different funds and strategies taking a different approach. The requirement for them is very high at the moment, though. We've got equity and fixed income markets correlating, and both asset. Okay, so Luke Newman, thank you so much for attending us. Have a nice day. Bueno, pues nos quedamos con ese análisis de Luke Newman, gestor de fondos de renta variable en Janus Henderson. Muchas gracias a aquel. Y ahora mismo nos movemos a el mercado de las divisas. Acabamos de conocer que el euro cae a 1,03 dólares y se dirige el euro dólar a la paridad. Para hablar de todo ello y analizarlo, conectamos con José Antonio Bizner. Muy buenas, era el momento que más estaba intentando evitar Europa. El euro ahora mismo en 1,039. La situación ahora mismo empieza ya a asemejarse sin ningún género de dudas a lo que sucedió tras el Brexit. Diciembre de 2016, la moneda comunitaria frente al dólar en 1,038. Ya está ahí la moneda comunitaria que camina a marchas forzadas hacia una paridad euro-dólar que en ningún caso beneficia a la economía europea. Dicen los analistas, ese posicionamiento tan cercano, tan pegado a Estados Unidos en política exterior, donde la geopolítica y la economía van ligadas de la mano en estos tiempos, está marcando a la moneda comunitaria que sin duda, con este movimiento por debajo del 1,04, ve como ya todos los puentes saltan. Europa recibe de esta manera la peor noticia. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cuando ayer vino a decir que abría la puerta a esa subida de tipos en julio, dejando también abierta la puerta a la subida de septiembre, no se daba cuenta que llegaba tarde, que el mercado ya estaba estimando que la subida de julio y de septiembre se iba a producir, por lo que ese movimiento ayer nos sirvió de bálsamo para una moneda comunitaria que ahora sí empieza a padecer, y demasiado, porque ya hay quien... Analistas apuntan al cambio del ECU, ese 0,80 que tuvo la moneda antes de ese movimiento comunitario hacia el euro. Ojo, porque la paridad empieza a ser ya algo para firmar y dejar que se quede ahí
por lo que pueda venir de más. No beneficia en nada a la moneda comunitaria. Ese movimiento de 1,039 que acabamos de ver, sin duda es el protagonista fundamental de una Europa debilitada, no solo económicamente, sino también monetariamente, con un Banco Central Europeo que definitivamente ha llegado demasiado tarde, incluso para salvar a su moneda y para que la moneda europea, para que el euro no sea un lastre más en el conjunto de la economía europea. Todo lo que ha sucedido en el entorno de Europa desde el inicio de la guerra de Ucrania da la razón a quienes ahora dicen ese movimiento de sanciones solo perjudica a Europa, y la moneda comunitaria lo está empezando a reflejar de manera muy llamativa. De daño a sí mismo tampoco están ayudando demasiado, pero ojo, porque el camino hacia la paridad, dicen los analistas, es la peor noticia que le podía venir a Europa. Muchas gracias, José Antonio Bizner, por ese análisis sobre el eurodólar. Y ahora nos movemos al análisis de los mercados en general, de Wall Street y del mercado de las criptomonedas, de la mano de Gabriel Montalto. También vamos a poner el foco en la acción de GameStop, que ha subido sin ningún tipo de explicación, y le preguntamos qué hay detrás de esa fuerte subida. Muy buenas, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, GameStop hoy en la apertura ha llegado a tener un movimiento superando los $100 de cotización desde los 84, algo que vamos a ver ahora en detalle, pero hay dos cosas importantes porque también acabo de conocer un dato que es muy importante, que podría, en caso de salir adelante, ayudar al miedo de la inflación a que quizás bajara para la próxima publicación, y tiene que ver con el precio de los combustibles en los Estados Unidos, que en este momento es el problema número uno para los hogares allí. Y se trata de lo siguiente: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha anunciado un posible proyecto de ley para controlar los precios de la gasolina en los Estados Unidos. De hecho, los congresistas demócratas Kim Schreier y Katie Porter han aprobado lo que sería, o le darían al presidente, a Biden, la posibilidad de poder poner límite a los precios de la gasolina, y es la ley de prevención de aumento de precios del combustible al consumidor. Es algo que de momento se está presentando, quizás pudiera salir adelante, quizás se pudiera aprobar. De hecho, se cita que una de las razones es que las compañías petroleras no están luchando, no están acompañando el tema de detener la inflación, y lo que están haciendo es no parar de anunciar ganancias récord, que es algo cierto, lo podemos ver luego en las acciones, sobre todo las principales americanas, y en los programas de autocompra de acciones para las propias compañías. Es por ese motivo que lo que quiere es realmente frenar este abuso. Yo creo que es una noticia importante. ¿Por qué? Porque en caso de salir adelante, efectivamente podría poner un techo al precio del combustible, transformar el ilegal de superar ese techo en un momento como esto que está sufriendo la economía americana por ser de primera necesidad. Eso haría automáticamente que, ya hemos visto en el IPC, en la última publicación, la parte de la energía, lo que ocupaba de ese 8,3 aproximadamente por ciento que salió, que se redujera, se relajara ese dato. La otra parte o la otra cara de la moneda frente a este dato sería que, en caso de ponerle un techo o un límite al precio, ¿qué harían las petroleras? Porque se puede correr el riesgo de que limitaran el suministro, y en ese momento estaríamos en un callejón sin salida. De nada sirve limitar el precio si luego limitan el suministro. Pero eso es algo que se vería más adelante. Yo creo que es un buen dato, es un dato que ha pasado bastante desapercibido, y ahora sí podemos quizás verlo vamos a ver la situación de cómo está el mercado, porque quiero dar una especie de unirlo al tema de lo que sucedió con GameStop. Y ahora estoy compartiendo aquí la pantalla para que veamos cómo están los mercados en este momento. Tenemos al Standard & Poor's en los 3.899 aproximadamente. El Nasdaq está en los 11.851, que ha perdido la zona de los $12. Y quiero mostrar lo que ha pasado en el día de hoy con GameStop. GameStop, en principio, no hubo ninguna noticia relevante que pudiera decir por qué había subido en la apertura desde los $80 aproximadamente hasta los 107. Lo que sí sabemos que en ese momento, y voy a intentar mostrar esto, tuvo 3 paradas la acción
en el momento de la apertura, donde se detuvo por un problema de volatilidad y se rumorea que pudo haber sido una barrida de posiciones bajistas. No olvidemos, y aquí la podemos ver en la apertura, la primera parada que hizo fue aquí, la segunda en el precio fue aquí y la tercera fue aquí. No olvidemos que en los mercados bajistas, cuando es tan fuerte la tendencia bajista, suele posicionarse, como lo dijera ya un operador de JP Morgan en el día de ayer, todo el mundo está oso, está disfrazado de oso, por lo que las posiciones bajistas aumentan. Y claro, en algún momento puede venir un contraataque de aquellos que buscan barrer partes de estas posiciones, tanto haciendo algunos hedge funds que puedan equilibrar la balanza con algunos largos o posiciones alcistas. Y entonces, aquí es cuando yo puedo unir lo siguiente, lo que comenté antes, de esa iniciativa por parte de los demócratas en Estados Unidos mediante el anuncio que hizo Nancy Pelosi, que podría ayudar a relajar los precios de los combustibles para la economía americana y así también aflojar un poco el tema del futuro dato del IPC, sumado a que desde el aspecto técnico comenzaran a existir efectivamente algunas barridas de cortos, tendríamos en base a noticias, rumores, algo de fundamental y técnico, todo como para un posible rebote del mercado en general. Ahora, ¿hasta dónde podría ser? Y si es el rebote tan esperado para como que aquí ya pasó lo peor, eso lo tendríamos que averiguar con el tiempo. De momento, y lo importante, ayer lo comentaba en el programa también del cierre de Wall Street, el S&P 500 se quedó a tan solo 10, 15 puntos del objetivo que tenía primero bajista de este gran impulso en este retroceso, en el 38.2 más concretamente, donde si no pierde este nivel en el día de hoy, el de los 3.870 aproximadamente, ahora está en 3.901, rebotando nuevamente, podría ser un pequeño pullback en torno o acercándose ya a los 4.000, 4.030 nuevamente. Pero cuidado que en caso luego de volver a caer en las próximas sesiones, que ya lo iríamos siguiendo, creo que la parada final estaría entre los 3.600, 3.650 aproximadamente, y yo creo que ahí sí podríamos empezar a hablar de una posible recuperación a nivel de los índices americanos. El eurodólar perdiendo el 1.04, no pensaba que lo fuera a perder, de hecho venía apostando por esa zona del 1.05 que venía de forma tan férrea defendiendo durante varias sesiones y jornadas. Vamos a ver entonces cómo termina. La mayoría, el consenso habla de la paridad. Si sigue este ritmo, muy probable entonces que se alcance la paridad. Y vamos a ver qué está sucediendo también en el oro, que como refugio o como tal no es que esté actuando tampoco. Vemos aquí como el oro viene corrigiendo, al igual que los mercados. De hecho, si fuera o se hubiera tomado la inversión en el oro como un posible refugio, el oro podría haber superado ampliamente los 2.000 y los 2.100 dólares con estas caídas, porque hubiera ido dinero de renta variable al oro. Pero por algún motivo no está siendo así y tampoco está sucediendo con el petróleo, que el petróleo está en una zona que vuelvo a ratificar o nuevamente confirmar lo que comenté antes, que mientras el crudo se mantenga en estos niveles que son muy inferiores a los de marzo, que llevaron a que el dato del IPC de abril fuera peor de lo esperado, si se mantiene esto, si se limita el precio de la gasolina y si los cortos finalmente comienzan a tener contrapartida en esta lucha por parte de fuerza compradora, creo que el próximo IPC podría ser mejor porque el petróleo estaría por debajo de los niveles anteriores de referencia. Eso reduciría la brecha, el spread que hay dentro del cálculo del IPC, daría también para el sector de alimentario, sobre todo americano, algo más de aire, y todo esto en conjunto podrían augurar, al menos en algún momento, un pequeño rebote o un rebote quizás con algo de sustancia que la mayoría de inversores están esperando. Y esto es algo muy importante. Ojalá podamos hacer un especial de Wall Street hablando de cómo están rebotando los mercados. Muchas gracias, Gabriel, por ese análisis. Y ahora conectamos con México. Vamos a ver cómo están yendo las bolsas allí. Conectamos justo con José Ricardo Rangel, como cada día.
Muy buenas. ¿Cómo estamos, María? Amigos, muy buenas tardes, María. Bueno, pues aquí efectivamente estamos, la verdad, que en terrenos positivos. Es importante resaltar que el índice de precios y cotizaciones está un pelín arriba con 0.17, recuperando la zona de los 49.300 unidades. Recordemos que hemos vivido, pues vaya, máximos históricos, sobre todo el mes pasado que alcanzamos las 55.000, casi 56.000 unidades en este índice. Bueno, pues el día de hoy, recordemos que todo este ajuste que en el frío de los mercados, pues no queda para menos en el mercado mexicano, y bueno, las 49.300 unidades son las que se están rozando el día de hoy. Por otro lado, el tipo de cambio que estamos observando es 20 pesos con 29 centavos. Recordemos que el día de ayer estábamos teniendo más o menos una precio aproximadamente, un tipo de cambio de 20.30, 20.35 aproximadamente, con lo cual, pues bueno, estamos teniendo pues esta estabilidad, digámoslo así, en la parte del tipo de cambio. Por otra, en otros temas, amigos, allá en España, bueno, pues buenas noticias, sobre todo en la parte de la producción, de la construcción, las industrias de la construcción, que ya hemos platicado varias veces aquí en Visión Global, pues que no han llegado ni siquiera a recuperar los niveles prepandemia. Esta parte de la industria de construcción, pues se ha habido muy afectada, a pesar de que existen megaproyectos, pues enfocados en la parte de infraestructura, desarrollo, como lo hemos platicado, del aeropuerto internacional alterno a la Ciudad de México. Bueno, pues no ha sido suficiente como para levantar este sector. El día de hoy se dio a conocer que pues precisamente la producción por parte de la industria de la construcción, pues bueno, fue la que más favoreció este crecimiento, y bueno, lo podemos ver, desafortunadamente no puedo compartirles la pantalla. Sin embargo, Grupo Carso, que ya habíamos platicado, pues que ya se quedó con la parte, con el más del 50% de materiales para la construcción, como lo es Elementia. Bueno, pues hoy está repuntando con 3.40% arriba, lo que pues está llevándolo a 65 pesos por acción. Por otro lado, la parte de medios, que es Televisa con 2.61 arriba, la parte de control de aeropuertos del sureste, Azur con 2.65 arriba, y las principales bajas las tenemos sobre todo en la parte financiera, Bolsa Mexicana de Valores con 6.85 a la baja, y la parte de Banbajío con 1.92 a la baja. Y bueno, pues así son las noticias. Aquí en México estamos a la espera precisamente en unas pocas horas de que el Banco Central de México defina precisamente la nueva tasa de referencia, la cual pues va a generar un impacto, y vamos a ver cuáles son los impactos económicos que pudiera llegar a tener este incremento de tasa. Algunos dicen que se incrementarán 50 puntos base para dejarlo la tasa en 7%. Otros están especulando que pudiera darse un incremento agresivo del punto 75, sí, precisamente, para dejarla en 7.25. Y bueno, algunos también personas pues, están diciendo que a raíz de que la Presidencia de la República dijo que ya no incrementaran la tasa de referencia porque tiene un impacto negativo precisamente en el coste de los créditos, bueno, pues que no hubiera este incremento como tal. Pero bueno, vamos con nuestra invitada, mi querida María, adelante. Pues sí, José Ricardo, nos quedamos con esa idea, esa decisión en política monetaria por parte del Banco de México, y para ello has contactado con Yanez Quiroz Zamora, subdirector de análisis económico del grupo financiero Monex. Pues nada, os dejamos con ese análisis de la política monetaria mexicana. Nos vemos el día de mañana, María.
Vamos a saber precisamente cuánto es lo que va a subir la tasa de referencia aquí en México. Y bueno, la verdad es que muy contentos de tener a Janet Quiroz. Ella es la subdirectora de Grupo Financiero Monex y vaya, está con nosotros para hablarnos un poquito de estos datos. ¿Qué es lo que podríamos esperar y cómo se ha desenvuelto precisamente el contexto económico? Bienvenida, Janet, aquí a Visión Global. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y acompañarlos aquí a ustedes y al auditorio. Janet, ¿cómo hemos, vislumbrado aquí la economía? ¿Cómo se han movido los datos? Ya habíamos presentado la semana pasada los datos de la inflación. ¿Cuáles fueron los sectores que más se vieron impactados con esta inflación, Janet? Pues sí, realmente lo que hemos visto han sido indicadores que apuntan también en México que la inflación ha aumentado de manera muy significativa en los últimos meses y pues de manera particular vemos que durante los últimos 3 meses pues nuevamente la inflación ha aumentado luego de que en enero vimos vimos cierta desaceleración, pues ahora en abril se da a conocer que esta alcanzó un nivel de 7.68%, un nivel bastante elevado, ya que debemos recordar que de manera estacional en abril, pues normalmente vemos una disminución en la inflación importante derivado de la entrada de los subsidios a las tarifas eléctricas en algunos estados del norte del país. Entonces, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que está de acuerdo a lo que hemos observado en diversas latitudes y básicamente pues este repunte se debe a incrementos tanto en precios de energéticos como también en alimentos y también en algunos bienes, ya que las implicaciones adversas propiciadas por la escasez generada por la pandemia pues continúan con la posibilidad de que se agraven ante pues estos cierres que se han anunciado en Shanghái que posiblemente pues nuevamente generen escasez de algunos bienes intermedios y finalmente pues también en algunos bienes finales que pues son estos bienes utilizados para la manufactura. Además pues también hemos visto, como lo decía, presiones en precios de energéticos que empezaron sobre todo a sentirse de manera más severa al cierre del año pasado con pues esta crisis que se presentó, esta crisis energética en Europa, en Asia y que se ha visto agravada por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que si bien hemos visto un regreso importante en los precios del petróleo, pues otras materias primas energéticas no han tenido la misma suerte y pues se mantienen presionadas al alza, con lo cual pues también esperamos que la inflación se mantenga elevada en lo que resta del año. Hoy, importante, como lo decías, tendremos el comunicado de política monetaria por parte de Banco de México, en donde, sin duda, estaremos pendientes de varios eventos que se darán a conocer dentro del comunicado. En primer lugar, sin duda, la decisión sobre la tasa de interés de referencia que estamos esperando que se aumente en 50 puntos base. Es algo que el mercado ya tiene bastante descontado. Sin embargo, lo que pudiera causar mayor ruido sería que pues, el incremento sea mayor de esta magnitud de 50 puntos base. Algunos pues están apostando que podría llegar a ser de 75 puntos base. No es nuestro escenario base, pero habrá que ver si se concreta. En segundo lugar, el sentido de la votación, es decir, si la decisión se toma de manera unánime o por mayoría. Nosotros estamos esperando que sea el primer caso, o sea, que sea tomada de manera unánime, que los 4 subgobernadores y la gobernadora pues voten a favor de este incremento y pues igual estaremos viendo de manera pues con mucha atención si se realizan nuevamente ajustes a las expectativas de inflación por parte del Banco Central para los próximos trimestres, en donde pues para el primer trimestre de este año pues las proyecciones se quedaron por debajo de lo que terminamos viendo y para el segundo trimestre pues está esperando que la inflación promedie un nivel de 6.9%, lo cual pues luce complicado con esta observación que vimos en el mes de abril, que como ya les comentaba fue de 7.68%.
Janet, hoy precisamente salieron las cifras de la actividad económica en México. ¿Cómo vislumbra Monex precisamente esta actividad que pues, al parecer quedó muy flat con respecto al periodo anterior? Sí, de hecho, pues se dieron a conocer estas cifras sobre la producción industrial en México. Del mes de marzo se reportó un incremento de 0.4% en comparación con lo que vimos en el mes anterior, en febrero. Y bueno, pues si bien pues fue un crecimiento ligero, al final de cuentas pues fue una variación positiva que ayudó a revertir, o sea, la caída que vimos en el mes de febrero, una fuerte disminución que había sido de 1.2%, y pues bueno, este avance se debió pues gracias al avance, al incremento de los servicios públicos que se refieren a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, también al suministro de agua y al gas, productos al consumidor final. Y muy importante, la buena noticia que dio este reporte fue que la construcción creció 3.7%, recordando que pues ha sido uno de los sectores que se vio más afectados durante la pandemia, pero que también se ha visto afectado durante los últimos años al presentar pues una diferencia muy grande en comparación con sus máximos previos que se alcanzaron pues hace 14 años. Entonces, este reporte, pues como te digo, o sea, fue positivo. Aquí la mala nota la dio las manufacturas, que presentó un retroceso de 0.2% en comparación con febrero. Y me parece que estamos empezando a ver pues justo las implicaciones que tendrán en estos meses, en los próximos, estos cierres que se han dado en algunas provincias de China, derivado del fuerte brote de COVID que pues surgió en ese país, y con lo cual pues también la logística de las cadenas de producción internacionales pues se han visto muy afectadas, y pues ante estos cierres que hemos visto en este 2022, pues sin duda también veremos implicaciones, por un lado, tanto en la producción como por el otro, como ya lo comentaba, en la inflación. Pues si realmente esta escasez no está permitiendo que se manufacturen por completo algunos productos, lo que generará será pues que estos empiecen a escasear, y ante ello pues sabemos que por la ley de la oferta y la demanda, si la oferta disminuye, si vemos un choque como el que se ha presentado desde el año pasado, pues entonces al final, si tenemos una demanda que continúa aumentando, que continúa recuperándose de la crisis por la pandemia, pues entonces esperaríamos que esto suscite incremento en precios. Pero te digo, pues aquí la mala noticia es que pues también la producción podría verse afectada. Janet, ¿de qué forma pudiera impactar precisamente estos sectores pues que han tenido contracción en la producción, y sobre todo a las empresas, a todo el tipo de empresas, si es que se incrementa la tasa al 7% o si llegamos a un 7.25 en dado caso? Me parece que sin duda lo que se está buscando con estas medidas en las que se están implementando varios bancos centrales, incluyendo a Banco de México, pues buscan de alguna manera frenar a la demanda, considerando que ante los choques de oferta pues no se puede hacer mucho, y sobre todo por el origen de estos choques, lo que resta hacer por la parte del manejo de la política monetaria, que buscará estabilizar, o sea, los precios, y que el poder adquisitivo de la moneda no pierda valor, será que empecemos a ver cierta desaceleración, o sea, como te digo, de manera más directa en la demanda, en el consumo, pero pues también en la parte de producción, pues lo que veríamos sería que la inversión pudiera estarse desacelerando en algunos sectores más que otros que posiblemente están más asociados, por ejemplo, al tema de solicitar créditos para poder expandir justo la producción. Entonces, por un lado, o sea, pues como te digo, o sea, más allá de todo, o sea, se verán afectadas la producción de algunos bienes por las dos vías, como te digo, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, que ante mayores tasas, lo que normalmente ocurre en una economía es que empezamos a ver que esta se desacelera,
con el fin pues también de desacelerar, o sea, el incremento en los precios. Esto es importante porque de no ocurrir, o sea, de realmente mantener, o sea, pues una inflación elevada, creciente, pues también veríamos el mismo efecto, pero bajo el peor de los mundos, o sea, que sería incrementos en precios, y ante los incrementos en los precios, pues realmente el poder adquisitivo de las familias se ve reducido de manera importante, y esto al final termina igual desacelerando la demanda, el consumo, o sea, y con ello pues la inversión, la producción, pero con niveles crecientes de precios que de mantenerse, pues como te digo, realmente, o sea, pues igual, o sea, terminaríamos viendo el mismo efecto, pero bajo una coyuntura mucho más compleja, que el frenar los precios de manera momentánea por pues una política monetaria más restrictiva, y que pues permita que la economía empiece a caminar de manera pues más normalizada, y que ello de alguna manera pues nos ayude a que en el largo plazo pues tengamos un crecimiento mucho más normal, con una economía mucho más robusta. Y finalmente, Janet, bueno, el plan que se dio a conocer precisamente la semana pasada por parte del gobierno federal para este control de la inflación en Monex, ¿cómo lo están viendo? ¿Es muy pronto para ver el impacto que está o que pudiera llegar a tener positivo, como bien lo comentaba el gobierno, para la economía? Sí, sin duda, me parece que fue un programa que se anunció que pues fue, digamos, como que mucho más amable con los mercados de lo que se había pensado inicialmente, al pues no anunciarse con un control directo en los precios. Y más allá de esto, pues las 16 medidas que anunció el secretario de Hacienda, pues tiene que ver con algunos ajustes que pues varios de ellos llevarán tiempo implementar, como pues en el caso de la producción, o sea, de algunos granos, o sea, de manera específica, a través de 2 programas, o sea, que pues implementa el sector público, Sembrando Vidas, y también la producción de bienestar, que sin duda tienen una buena intención, pero pues como sabemos, o sea, el sembrar, o sea, el producir, o sea, el cosechar, o sea, pues lleva tiempo, lleva algunos meses. O entonces, pues de ahí, o sea, que el efecto no será totalmente inmediato. También, o sea, pues comentaban que dentro de estas medidas que pues se estarán implementando algunas que vayan a favor de pues mejorar la logística que se está observando en algunos puertos, en las aduanas, y pues esto posiblemente también lleve algunas semanas, o sea, no tenemos mayor información, mayor detalle sobre pues qué cambios se realizarán para tratar de medir qué tan rápido pudieran hacerse estos ajustes, pero pues sin duda llevará algún tiempo. Algunas de las medidas que posiblemente se puedan implementar más rápido pues tienen que ver con pues los aranceles, o sea, que se anunciaron sobre algunos productos que se estarán suspendiendo de manera temporal. Esta medida, por ejemplo, sí puede tener, o sea, pues un impacto más rápido, pero pues ya en total, o sea, lo que estará produciendo este paquete, pues me parece que veremos el efecto en mayor medida en un mediano plazo. Janet Quiroz, subdirectora de Análisis Económico de Grupo Financiero Monex, muchísimas gracias por estar aquí en Visión Global. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir comentarios con ustedes. Gracias, Janet. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.